Y amigos, y continuamos aquí en Coñeque y vamos a dar la bienvenida a Edison Mendoza. Él es coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública del Deporte Ecuatoriano. Es un nombre largo también de esta coordinación, pero aquí está Edison Mendoza, quien nos va a contar precisamente a qué se dedica esta coordinación, qué es lo que hace, bajo qué parámetros. También ustedes son un organismo que tiene todas esas facultades para poder seguir en ese pro de hacer este cumplimiento, ¿no?, de la política pública dentro del deporte. ¿Cómo está, Edison? Gracias por acompañarnos. Claro que sí, muchas gracias Radio Pichincha por la entrevista. Efectivamente, este observatorio nació el 26 de noviembre del año 2018, justamente para vigilar el cumplimiento de la política pública en beneficio de los deportistas, no en beneficio de los dirigentes ni de nadie, ¿no? Este es un órgano que está legalmente constituido por el Consejo de Participación Ciudadana, ejerce sus facultades de control a nivel del cumplimiento de la política pública, que no es nada más y nada menos que el cumplimiento de la ley del deporte y su reglamento, ¿no? Efectivamente, en este transcurso de tiempo, ya casi aproximadamente 9 años que tenemos en el territorio nacional trabajando en bien de la sociedad ecuatoriana sin ningún lucro personal, porque nosotros no es que recibimos sueldo de absolutamente nadie, ni pautas, ni absolutamente nadie. Tenemos autonomía nosotros como órgano para hacer ese control justamente de ese cumplimiento de la política pública. En el transcurso del tiempo nosotros hemos investigado el cumplimiento de la política pública a muchísimos organismos deportivos del país y nos hemos encontrado con gravísimas y grandes sorpresas a nivel del país. La primera irregularidad es que los organismos deportivos del país han perdido su objetivo y su fin para el cual fueron constituidos. Esto quiere decir que los organismos deportivos se gastan el recurso público, su presupuesto hasta el 96% en gasto corriente, y el resto, un mínimo de 10 o 4 o 5%, lo designan al fomento deportivo, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los organismos deportivos han perdido su finalidad social y pública y se han convertido en federaciones de empleo. Eso es lo que está ocurriendo. Son 9 años que usted nos cuenta que hay esta coordinación. En esos 9 años, ¿qué han logrado? ¿Qué es lo que ustedes han logrado también sacar a la luz, ¿no? Como usted dice, quizás el mal manejo en lo que se refiere al aspecto económico. ¿Qué es lo que han podido hacer? Bueno, nosotros en este largo tiempo hemos hecho muchísimas investigaciones alrededor del cumplimiento de la política pública de los organismos deportivos, y en el incumplimiento de esta política pública efectivamente se van viendo presuntos actos de corrupción, desvío de dineros, y no solamente eso, sino también manipulación en temas de deportistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros una de las investigaciones más fuertes que tenemos en curso, incluso fue presentada en la Asamblea Nacional, en una comisión, se entregó a presidencia de la Asamblea. Lamentablemente los políticos pues pasan y solamente son show, porque ni siquiera ejercen las funciones que tienen el control político. Tiene que ver justamente con la investigación de deportistas con presunta discapacidad intelectual, recopilados, regentados por el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Ahí se determina en esta investigación que alrededor de 6 u 8 deportistas presuntamente no tendrían ningún grado de discapacidad, pero sin embargo tienen los carnés, son acreditados a nivel internacional para que puedan participar en representación del Ecuador. Y esto es tan grave porque estos deportistas se benefician de recursos públicos, porque cuando ellos ganan una medalla a nivel olímpico, el Estado ecuatoriano reconoce ese esfuerzo, entre comillas, de 150 mil dólares por una medalla que nos pertenece ese recurso público a todos los ecuatorianos. Entonces eso sí es muy preocupante. Pero ¿y qué se ha hecho al respecto? ¿Qué se ha logrado también, quizás en sanciones, quizás en que les hayan apartado de esta federación, o no se ha podido conseguir? Bueno, lamentablemente tengo que decirlo de frente como nos caracteriza a nosotros, lamentablemente el sistema deportivo, la administración deportiva, partiendo desde la cabeza, es tan podrida, y los autodenominados dirigentes deportivos, porque ni siquiera es que tienen una especialización, y muchos de ellos ni siquiera son afines al deporte para decir que entienden esta dinámica o esta mecánica. No, son gente de cualquier otra profesión que vienen y se meten al ámbito deportivo porque todos saben que ahí hay dinero. Y no el recurso público que designa el Estado a los organismos deportivos, sino los dineros, entre comillas, de autogestión que se recogen en los organismos deportivos, que son presuntamente desviados a bolsillos personales o a enriquecer dirigentes deportivos. Lamentablemente no ha habido una acción por parte ni siquiera de la misma cabeza del Ministerio del Deporte en aquel entonces, que se puso en conocimiento de José Jiménez. Porque primero se presenta al viceministerio, me imagino. No, nosotros tenemos la autonomía, nosotros, porque era un
un caso grande, nosotros concurrimos a la Asamblea Nacional para que desde la Asamblea se ejecute la investigación o se determine o se presione a las autoridades y a quienes tengan que responder por esto. Pero lamentablemente no se ha hecho nada. Y segundo, aquí también hay un llamado de atención a la Fiscalía General del Estado, porque la Fiscalía General del Estado, hacer un hecho escandaloso esto en contra del país, lamentablemente no habló una investigación de oficio, porque tenía la Fiscalía que iniciar una investigación de oficio, porque esto no solamente es que lo denunciamos en la Asamblea, esto salió en Teleamazonas, salió en muchísimos medios de comunicación, pero lamentablemente no hicieron nada. ¿Por qué? Porque hay intereses cruzados también. ¿Y ahí qué es lo que hacen ustedes en el caso de esta coordinación nacional? ¿Cómo quedó? ¿O siguen investigando? ¿O qué es lo que hacen? Bueno, las investigaciones siguen en curso para determinar otras situaciones, pero lamentablemente vivimos en un país tan corrompido en donde no pasa nada. Pero nosotros como ciudadanos estamos cumpliendo, porque nosotros no somos autoridades para decir que tenemos la potestad de sancionar. No somos. Cumplimos nuestra función como participación ciudadana, como ciudadanos honestos, contribuimos al país con la finalidad de bloquear un poco la corrupción, pero lo que suceda de ahí adelante ya no es nuestra responsabilidad. Cumplimos con ese valor ético como ciudadanos. Edison, y también para la gente, ¿no?, que nos está escuchando aquí a través de Radio Pichincha, nos está viendo también en nuestras plataformas, esta coordinación nacional, ¿cuánta gente lo integra? ¿Quiénes son los que integran? Para que la gente también sepa un poquito, ¿no?, de todo el trabajo que viene detrás de esta coordinación nacional al Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública del Deporte Ecuatoriano. Bueno, nosotros legalmente estamos acreditados 9 miembros en el Consejo de Participación Ciudadana, porque es un órgano regulado. Tenemos alrededor de un equipo de 20 profesionales en ciencias del deporte, abogados, economistas, contadores, porque aquí necesitamos tener un equipo interdisciplinario con la finalidad de diferentes áreas. Exactamente, con la finalidad de analizar toda la documentación que llega donde nosotros como observatorio y las denuncias que llegan donde nosotros y el pedido de información que nosotros hacemos y nos entregan, tenemos que analizar para poder determinar si se cumple o no se cumple la política pública. Entonces, como le decía al inicio, cuando no se cumple la política pública, se van desplegando ya presunciones de actos de corrupción. Entonces, lógicamente que nuestro equipo, nuestros compañeros del observatorio son especialistas en deporte militar, en deporte policial, en deporte para personas con discapacidad. Tenemos una gama muy combinada de miembros del observatorio que somos este equipo que hacemos este trabajo patriótico en bienestar del país. Y ahora precisamente Edison Mendoza también, vamos a hablar de otro tema, de otra investigación que también ustedes la están haciendo, porque están recién también con varios, recopilando también la información, pero ya tienen algunas cosas, ¿no?, con respecto a quién es el que vamos a hablar. Efectivamente no es una investigación tan nueva, no es una investigación ya de bastante tiempo atrás. Efectivamente vamos a hablar de la designación del señor Roberto Ibáñez, viceministro del Deporte, primero partiendo de que nosotros como observatorio siempre lo hemos denominado como el bachiller sentenciado por violación de derechos constitucionales. Y nos mantenemos y siempre lo seguiremos diciendo en esos términos. ¿Por qué? Porque aquí existe la sentencia del señor Roberto Ibáñez y aquí está la sentencia ejecutoriada, ¿sí? Ejecutoriada, son documentos públicos por violación de derechos constitucionales. ¿Y a quién? A su propio vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Judo, porque aquí hay que aclarar algo. Este antecedente es tan amplio porque la familia Ibáñez, no solamente Roberto Ibáñez como viceministro, la familia Ibáñez tiene tomada la Federación Ecuatoriana de Judo durante 3 décadas. Nadie más puede ser presidente de esa federación. Han vivido del recurso público, han vivido de esa federación, y esto es tan extenso porque de acuerdo a la documentación y de acuerdo a la investigación que nosotros tenemos de toda la familia Ibáñez, papá, hermano, tío, todos, aquí están los viajes, como 500,000 viajes al extranjero que se dan el lujo de ir en representación de la Federación Ecuatoriana mire usted, es escandaloso. ¿Y quién viaja? Solo la familia Ibáñez, nadie más. Él era judoka. Un judoka mediocre. Pero fue representante del país también, para aclararles, ¿no? Pero sus resultados no fueron exitosos, que digamos, ¿no? Ya, entonces esta situación es tan complicada y vamos a partir porque aquí hay una investigación desde el 10 de abril del año 2018, ¿sí?, en donde inteligencia policial
cuando nació un grupo de transparencia deportiva que la conformaba yo con otro equipo de personas a nivel de la provincia, a nivel de provincias, éramos como 10 integrantes, nosotros iniciamos y le hicimos a Lenín Moreno, a ese desgobierno de Lenín Moreno, le hicimos como 6 plantones en la presidencia de la República pidiendo la institución de la economista Andrea Sotomayor, economista agrícola, dirigiendo el deporte ecuatoriano. Claro, es que ella se reunió en Guayaquil con 10, 15 personas. Sabemos por ahí que existe la presunción que pidió $5,000 a cada persona para la campaña de Lenín Moreno, Andrea Sotomayor, porque ella ya aseguraba que iba a ser la ministra del deporte y suponíamos que nosotros iba a devolver ese favor. Desde ahí nace esta investigación. Y esta investigación... que nomás es lo que han logrado. Esta investigación fue enviada en aquel entonces a Andrés Midero, secretario general de la Presidencia de la República. Se le daba a conocer esta investigación de inteligencia policial en un caso que se denominaba Atenea. Aquí ya inteligencia policial determinaba todas las travesuras en las que andaba metido Roberto Ibáñez, pues. Entonces, como vemos, esta investigación no es recientemente, pero esta es la que ustedes la han hecho. Claro, esta investigación nació por nosotros, lógicamente porque nosotros éramos los que decíamos públicamente algunas travesuras en las que andaba metido Roberto Ibáñez. Entonces, esto no es tan nuevo, esto ya tiene un proceso. Pero, lógicamente, que continuando con la investigación del observatorio, a nosotros sí nos preocupa inmensamente que el gobierno haya designado a un funcionario como viceministro del deporte sin ni siquiera hacerle una investigación base, pues. En este último gobierno. En este gobierno, actualmente. Este gobierno, claro. Eso nos preocupa mucho porque yo está creo... como viceministro de deportes. Claro. Designado el pasado noviembre. Exacto, el 24 de noviembre. Exactamente. Nos preocupa mucho porque es una persona que va a manejar muchos recursos públicos y va a controlar todos los organismos deportivos del país. Pero por lo menos tiene que ser una persona que tenga ética, tenga valores. Eso no lo tiene Roberto Ibáñez. ¿Y por qué le digo esto? Nos preocupa a nosotros porque la designación, primero vamos desde la designación de Roberto Ibáñez. No está ahí por su capacidad, pues. No está ahí por lo que dice ser, porque no es nadie. Es un tipo que no ha trabajado en nada, no tiene ninguna profesión de nada. Estaba haciendo Fede Guayas. la Fede Guayas, ¿verdad? Correcto. Y nos preocupa porque se dice por ahí entre pasillos y existe la presunción que quien manipuló la designación de Roberto Ibáñez para que sea viceministro del deporte fue Andrés Guzmán, el asambleísta Andrés Guzmán. Que fue también la ministra de Educación no fue la que designó el viceministro, le correspondía a ella porque es un personal de confianza designarlo, no lo designó ella. También se dice por ahí entre pasillos que existe la presunción que Valentina Centeno también metió su mano larga ahí en esa designación. Y también se dice por ahí, y existe la presunción, que Cynthia Gelliver también es la que ocasionó esta designación. Porque recordemos que aquí hay un pasado. ¿Y el pasado cuál es? 2 días antes, José Arévalo, presidente de FEDENADOR, fue designado gobernador del Guayas. ¡Qué coincidencia!, ¿no? ¡Qué coincidencia! Entonces, nosotros, frente a esa designación o a esas designaciones que primero no cumplen los requisitos para que nos representen como ecuatorianos, solo lo que hicimos es entrar a la página de la Contraloría General del Estado e ir viendo toda la información que es pública, no nos estamos inventando nada. Roberto Ibáñez, en el año 2017, que al respecto ustedes publicaron ya una investigación, su patrimonio era de $11,852. Un jovencito chiro, vaguito, no trabajaba en nada, designado coordinador zonal 5 del Ministerio del Deporte en la administración de Andrea Sotomayor. Correcto. Su patrimonio durante el año 2018 se mantiene, 2019 se mantiene igual en 11,000. Vamos al 2019, ya tiene no tiene incremento. Al 2020, este jovencito, cuando es designado director de deportes de la prefectura del Guayas, social cristiana al respecto, mire ustedes cómo se van cambiando de camiseta y de partido, ¿no? Por la conveniencia, ya tuvo un incremento a $21,627. De 11,000 a 21,000, quiere decir... dice ahí, ¿no? Sí. Sí. Quiere decir que este tipo ya tuvo un incremento patrimonial medio sospechoso, ¿no es cierto? Pero claro, lo que llama muchísimo la atención, y aquí hay que ponerle mucho ojo, y un llamado a la Contraloría General del Estado. ¿Por qué es que la Contraloría General del Estado, viendo que un muchachito que declara 11,000, 12,000, 15,000 dólares de patrimonio, desde el año 2020 al año 2025, tiene un patrimonio de $300,000? Wow. Eso es sospechoso, ¿no? O sea, ¿cómo es que la Contraloría, bien gracias a brazos cruzados? Yo cometí un error
el fin de año en una declaración de fin de gestión y en vez de, porque la página estaba intermitente, en vez de poner Pichincha se puso Manabí y la Contraloría en 4 días me notificó, me dijo, señor Mendoza, ha cometido un error, corríjalo, tiene 10 días. Y resulta que el señor Ibáñez, del 2020 al 2025, declara un patrimonio de $300,000 y la Contraloría no pasa nada. Claro, pero es que miren, ya nosotros entrando a una investigación un poco más minuciosa, nos encontramos que el señor Ibáñez, dentro de esta declaración del 2025, en bienes muebles declara que el señor tiene $172,162 en la compra de 5 vehículos. O sea, un muchachito chiro empieza a comprar carros desde el año 2017, 18, 19, 20, se compra 5 carros, tiene una flota de carros, entre uno de ellos un blindado. Imagínese usted. Y los valores pues son exorbitantes, ¿no? Un valor de 70,000, 23,000, 55,000, 49,000, 35,000. Oiga, un muchachito que no tiene profesión, que no ha trabajado en absolutamente nada y aparece con un patrimonio de $300,000, se compra 5 carros de lujo. Sospechoso, ¿no? Por de menos decirlo, sospechoso. Y lo que nos llama la atención también que en el tema de bienes inmuebles, el señor no declara nada, absolutamente nada, no tiene nada. Pero, claro, es que nosotros, como seguimos investigando, resulta que nosotros ya en unos documentos, que no los puedo presentar porque están en investigación penal, pero en bienes muebles, aquí está, ya el resumen que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y eso está siendo investigado. Sí, esto está siendo investigado. Esto es supuesto nada más. Sí, resulta que se registra la existencia de 3 propiedades en el año 2021 en la exclusiva urbanización Riberas del Batán, en donde el metro cuadrado se cotiza en $450. ¿Dónde es esto? ¿En dónde tiene? En Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. No existe transacción alguna que justifique esas adquisiciones en el sistema financiero. Ya. Y no pasa nada. ¿Y esto qué es lo que pasa? Esto es lo que entra, están investigando Sí, todavía, esto- están recopilando información ustedes. Correcto, esto está ya en una investigación penal en Guayas. Ya está en una investigación penal, ¿sí? Hablando de lo que supuestamente podría tener bienes inmuebles el No señor. declarados. No declarados. No exactamente. declarados. Y esa presunción es tan fuerte, tan alta, que se dice y se presume que el patrimonio de Roberto Ibáñez no es de $300,000. No está de lo que es declarado. Exactamente, Sino que porque supuestamente sería más. $300,000 solamente es lo que pudo justificar, entre comillas, con facturas de reversa. Eso es lo que se sabe. Pero Y lo que está declarado Y lo que también, está ¿no? declarado. Está Pero en declarado. esta investigación existen elementos y presunciones que el patrimonio de Ibáñez supera el $1,500,000. Y eso está siendo investigado. Eso está todavía, siendo está por investigado ustedes. penalmente también, tiene un caso abierto, nada más y nada menos que por enriquecimiento privado no justificado. Y eso ya está. Esto está en la Fiscalía en Guayas. ¿Y quién es el que denuncia? Denuncia a un señor Enrique Leonicio Luces Martillo. Inicio de investigación 10 de enero del ¿Y quién 2025. es? ¿Sabemos quién es el señor? Sí, efectivamente, nosotros hemos tomado contacto con esta persona. Ustedes como Como el observatorio. observatorio de vigilancia. ¿ya? Exactamente, hemos tomado contacto con esta persona. Esta persona nos ha facilitado documentación que sí podemos tener acceso. Y lo que nos llama muchísimo la atención, lo que le decía, ¿no? El señor José Arévalo, designado gobernador. Pero qué sorpresa, que en esta investigación penal, el que ejercía la defensa de Roberto Ibáñez era José Arévalo. El señor José Arévalo, presidente de Fedenador, gran amigo del señor Roberto Ibáñez, porque también fue funcionario en el Ministerio del Deporte cuando Ibáñez era viceministro también. Entonces aquí tenemos los escritos en donde claramente se demuestra que el señor José Arévalo era el defensor del señor Roberto ¿Y en qué Ibáñez. instancia está esta? Esto está en una instancia en donde Roberto Ibáñez tenía que concurrir a la tercera citación de citación. fiscalía para que rinda su versión con relación
a lo que se lo está investigando. No concurrió. No concurrió. Entonces, de lo que nosotros tenemos conocimiento es que se ha pedido ya al fiscal que se oficie al señor juez para que se emita la orden y se lo traiga como con la fuerza pública. Imagínense lo que es escandaloso, que un funcionario público que se la tira de muy ético. ¿Tiene fecha quizás tal vez o ¿Mande? no? ¿Se tiene fecha? No tenemos fecha no. todavía por el momento. En donde un funcionario público que tiene la obligación de transparentar, de ser transparente, no concurre a rendir su versión, pues, ¿no? Eso es medio sospechoso, ¿no? Por lo menos decir. Y ustedes como Edison, estamos conversando con Edison Mendoza, él es coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública del Deporte Ecuatoriano, y precisamente nos está presentando denuncias, una investigación que han realizado también al viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, que actualmente está también en ese puesto, que fue elegido el pasado 24 de noviembre como viceministro en el actual gobierno de Daniel Noboa. Hablábamos también de lo que, y usted comentábamos de lo que al momento, siendo parte de Fede Guayas, ahora es parte también de este viceministerio. ¿Cómo hizo para dejar su puesto encargado, pidiendo licencia, llamado? ¿Cómo pudo hacerlo como para llegar a estar ahora al momento en el viceministerio? Y luego, si es que pasa o si es que lo dan de baja en el viceministerio, podría regresar tranquilamente a Fede Guayas. Mire usted que esto es tan terrible, ¿no? La gente cree que cuando llega al poder puede hacer lo que le dé la maldita gana, ¿no? Lamentablemente vivimos en el país, porque si viviéramos en otro país esto no sucediera. Roberto Ibáñez, para posesionarse de viceministro del Deporte, pide una licencia que no está regulada en la ley del deporte, que no está regulada en el reglamento, pero sí la reguló él en el estatuto de Fede Guayas, del cual era su presidente. Y al respecto, sobre esa designación, existe una recusación presentada en el Ministerio de Trabajo, recibida, en donde se esgrimen todos los argumentos de la recusación de Roberto Ibáñez. Es que él, como es un... Claro, es que él como es un tipo sabidísimo, ¿no? Sabidísimo, porque, bueno, sabido en su cabeza, porque el porte no le alcanza a 1.50 que mide, ¿no? El tema es tan complicado porque el tipo manda al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, sentando la razón de que se actualice el directorio de Fede Guayas y que él tiene licencia. Entonces quiere decir que cuando lo saquen del viceministerio, él regresa a Fede Guayas como que si no ha pasado absolutamente nada. Todos sabemos claramente que el artículo 153 de la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos ser nominado y controlar todo el espacio en donde va a ser nominado, pues, ¿no es cierto? Y regresar nuevamente. Y regresar nuevamente. Entonces este tipo es tan sinvergüenza, porque es la palabra más democrática, más suave que se le puede decir a una persona que saque licencia para ir a ejercer un cargo de control en el viceministerio, pero también tener controlados los organismos deportivos, porque esta recusación tiene elementos bien graves. A más de eso, existe la presunción, y yo ya lo he denunciado. Roberto Ibáñez, ¿cuál es la meta? Tomarse todos los organismos deportivos del país. Ya están tomándose los organismos deportivos del país. Iniciando con el Comité Olímpico Ecuatoriano. Que tampoco reconoce... no reconoce la directiva. Ojo, ¿y por qué no reconoce la directiva? Aquí yo les voy a destapar cuál es la intención. La intención es que Roberto Ibáñez, por venganza de la pérdida del Comité Olímpico Ecuatoriano frente a una gloria del deporte, el capitán Jorge Delgado, 23 federaciones a favor, 22 Ibáñez. Por una federación perdió. Pero es que Roberto Ibáñez, al tener el poder, ahora puede vengarse. Y lo está haciendo. El directorio del Comité Olímpico tenía que haber estado registrado hasta el 5 de diciembre del año pasado. No lo hizo. Quiere decir que el comité está en cefalía. La pregunta razonable, siendo un funcionario público, ¿acaso no está incumpliendo lo que dice la norma y lo que le manda la norma? El Comité Olímpico ya debía estar intervenido. ¿Por qué no lo interviene? Porque él sabe en su conciencia, que no lo deja dormir, que está haciendo las cosas mal. Porque el equipo de abogados... El Comité Olímpico está reconocido a nivel internacional. Sí, pero bueno, tenemos una norma interna. Claro, entonces, ¿cuál es la pretensión? La pretensión ahora es que primero ya reconoció el directorio de la Federación Ecuatoriana de Karate, que no votó anteriormente. ¿Sabe quién preside la Federación Ecuatoriana de Karate? Santa María Pérez. ¿Quién es Santa María Pérez? Empleado de Roberto Ibáñez, metodólogo de la Federación Deportiva del Guayas. Ya tiene otra federación.
Reconoció el director, y pese, mire usted, que aquí viene lo de Ripley, se saltan la norma. Esa federación fue impugnada y el Comité Olímpico aceptó la impugnación. Sin embargo, le corresponde al comité llamar a elecciones, pero no lo hace por el tema del directorio. ¿Sabe qué hace el señor Roberto Ibáñez? Reconoce el directorio cuando existe un documento aprobado de que se tiene que llamar a nuevas elecciones. Lo mismo hizo con la Federación Ecuatoriana de Boxeo. Apelado el directorio, el Comité Olímpico Ecuatoriano aceptó la impugnación, se tiene que llamar a elecciones. Roberto Ibáñez ya reconoce el directorio. Quiere decir que tiene 2 federaciones más. Tiene 25 contra las 23 del capitán Delgado. Tienen para tomarse el Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Cuál es la presunción? ¿A quién quieren poner como presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano? Nada más y nada menos que al abogadillo José Jiménez, que fungía de ministro del Deporte anteriormente, antes de él. ¿Y por qué le decimos así? Porque este tipo, según su hoja personal, se dice ser magíster. Magíster, pero vaya y entre a la página web del CENESID, apenas abogado, nada más. Esa es la pretensión, tomarse el Comité Olímpico con su gente. ¿Y esta investigación de José David Jiménez también la hicieron ustedes? Sí, también, lógicamente. Todo tiene ahí respaldado. Todo está respaldado. Ya empezaron a tomarse Fedenador, ya se tomaron Fedenador. Nada más y nada menos, ¿quién? Israel Verdugo. ¿Quién es Israel Verdugo? ¿No? La semana pasada. Sí, la semana pasada. Israel Verdugo es el jurídico de Fede Guayas, es el secretario, gana $2,500 de Fede Guayas que presidía Roberto Ibáñez. Mire cómo ya se están tomando. O sea, pasó a ser presidente de Fedenador y también es presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo. Mire usted, ya se están tomando. Ya se van a tomar todos los organismos deportivos del país. ¿Y por qué le menciono esto? En Chimborazo ya tienen candidato para que se haga cargo de esa federación. ¿Quién? El señor Chávez, que tiene gravísimos antecedentes, hasta por maltrato familiar. Él va a ser el presidente de esa federación. Y de eso nosotros tenemos prueba aquí. Cuando Andrea Sotomayor era la ministra del Deporte, le llamó al coordinador zonal exigiéndole, y tenemos los audios, tenemos todas las evidencias, le llamó al coordinador exigiéndole que se apruebe una asociación en 2 días para que esa persona pueda ser presidente de Federación Deportiva de Chimborazo. Y lo lograron, cuando Andrea Sotomayor era. El tipo tuvo que salir por los escándalos, ahora Roberto Ibáñez lo va a volver a poner. Y mire usted, ¿qué está pasando? Roberto Ibáñez manda un comunicado con fecha, por eso es la presunción de la toma de todos los organismos deportivos del país, con fecha 17 de diciembre del año 2025. Y les manda alrededor de 40 organismos deportivos del país. Y es gravísimo lo que dice. Mire usted, asunto, disposición. Él no tiene la capacidad de disponerle a los organismos deportivos que gozan de autonomía, pues. Claro, pues. No tiene esa capacidad jurídica. Disposición de cumplimiento irrestricto del principio de alternabilidad, artículo 151 de la Ley del Deporte, y depuración de directorios. O sea, les va a obligar a los directorios que se autorregulen. Les manda 40 o 50 organismos deportivos. La pregunta de nosotros, y nos queda la duda, ¿por qué no les envía la misma comunicación a los 700 organismos deportivos del país que se financian con recursos públicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí el tipo comete gravísimos errores. Y hay una respuesta jurídica desbaratando toda esta intención. Entonces, mire, ¿qué es lo que pretende con esto? Primero, ocasionar un gran caos nacional en el deporte ecuatoriano. Segundo, dejar en acefalía muchos directorios de organismos deportivos. ¿Y sabe qué pasa ahí? Ahí entra él, pues. ¿Entra él con qué? Con sus interventores. Al tomarse con los interventores, como está intervenida Concentración Deportiva de Pichincha, claro. ¿Quién lo designa? El gobierno. Al tomarse los organismos por medio de los interventores, terminan poniendo ya todo el directorio. Así de fácil es esto. Esos son los intereses detrás de toda esta purga, porque esta es una purga al dirigente deportivo. No me cae bien, al dirigente deportivo no es de mi línea, no me hace caso, lo vamos a perseguir. Esta es una persecución estatal ya, ¿no es cierto? Y nosotros el día de ayer tenemos audios aquí en donde nos comunican de ciertos organismos deportivos que han empezado a recibir llamadas del viceministerio del deporte diciéndoles: hey, cállate la boca, no digas nada, que el gobierno no ha transmitido los pagos desde octubre, noviembre, diciembre, están impagos los organismos deportivos del país, no reciben los recursos que les pertenece por ley, no reciben. Y les han dicho: cállate la boca, no digas nada, que no te hemos pagado. Caso contrario, asume las consecuencias. Y les han llamado y les están diciendo a los organismos. ¿Y eso usted tiene audios también? Sí, claro. Y les han llamado y les han dicho a los organismos deportivos: hey,
se alinean con nosotros, nos hacen caso o se abstienen a las consecuencias. ¿Acaso eso no es una purga estatal? Pues por supuesto, porque ya tienen la nueva ley del deporte. Claro que falta la promulgación, pero también nosotros como organismo, como observatorio, tenemos listo la denuncia ante la Corte Constitucional de esa ley del deporte. Sí, porque también hay algunas cosas. Muchísimas ¿no? Yo también cosas. Estaba revisando y como decía usted, muchas sorpresas también que se podrían dar ahí. Edison, pero ¿cuál es obviamente ustedes han hecho esta investigación, obviamente tienen toda la documentación también para eso, pero de ahí, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como para dar a conocer, ¿no? Obviamente esta gira de medios, o presentar también a los medios de comunicación puede ser un primer paso, pero ¿qué más es lo que ustedes van a hacer también, Edison, para poder quizás poner en alerta, ¿no? Porque todavía, como usted dice, hay muchas cosas que también son supuestas, que todavía están en investigación, otras cosas que, como usted lo dice, también hay pruebas aquí, pero también lo otro en lo que hablamos es que podría darse, ¿no? O no podría darse también. Efectivamente, nosotros en cumplimiento de nuestra responsabilidad social, no legal, social, ética con el país, nosotros vamos a proceder a presentar primero la demanda de inconstitucionalidad. Una vez que se promulgue la nueva ley del deporte, lo vamos a hacer, ya tenemos el borrador de la denuncia, ya tenemos el equipo de 3 abogados con los que vamos a presentar la demanda de inconstitucionalidad. El segundo paso que nosotros vamos a hacer frente a toda esta evidencia, vamos a presentar una denuncia en la Contraloría General del Estado también, a fin de que se revise las declaraciones patrimoniales de Ibáñez y se haga una verificación. ¿Y cómo así? ¿Por qué razón se incrementó el patrimonio? Por el otro lado, por la vía judicial, y esto ya está en una investigación penal, ahí no tenemos más que avanzar. Y todo eso. Sí, porque existen documentos que se demuestran y se comprueban que el patrimonio de Roberto Ibáñez es más de $1,5 millones de dólares. Existen documentos, no los puedo decir porque están en una investigación penal, pero existen las evidencias, ¿no? Existen las evidencias. Entonces, lo que está sucediendo en el país a nivel del deporte, que está camuflado, porque el sistema deportivo ecuatoriano, la administración deportiva ecuatoriana, es tan corrupto como el sistema petrolero. Así de fácil es esto. Y los que están afectados en el caso de lo que usted menciona del deporte, son los deportistas. Son los deportistas porque además estamos en un año olímpico, en un año preolímpico también, un ciclo olímpico también para lo que va a ser los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Muchos de ellos se están preparando, muchos de ellos los hemos tenido acá también nosotros y no tienen los recursos, como usted dice, porque los recursos llegan. Hay muchos que no pueden viajar, otros que sí, pero en la mayoría son los que no viajan. Mire, y el gran daño que se le está haciendo al sistema deportivo ecuatoriano y al deporte olímpico en especial es que Roberto Ibáñez, por su incapacidad de él y de toda su gente, porque ya el viceministerio se lo tomaron con toda la gente de Andrea Sotomayor, ya está tomado el viceministerio con toda su gente. Recuerde que cambiaron el interventor de Concentración Deportiva de Pichincha, pusieron a José Monge. ¿Quién era José Monge? El abogado de asuntos deportivos de Andrea Sotomayor, ya está tomado todo. Es que ellos cometen un gravísimo error en interpretar el pronunciamiento del 27 de octubre del año 2023 de la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría, primero, no es Corte Constitucional. La Procuraduría nunca dio de baja el artículo 71 del reglamento a la ley del deporte, que lo hizo Roberto Ibáñez mismo. Entonces, ¿por qué no se quiere registrar el directorio del Comité Olímpico Ecuatoriano? O sea, es gravísimo lo que está sucediendo. Primero, este pronunciamiento no es retroactivo. Si fuera verdad, o si es verdad que el capitán Delgado tuvo 2 periodos antes a la de presidencia y ahorita que se reeligió, que es un derecho constitucional la reelección, pues este pronunciamiento no afecta esos periodos anteriores. ¿Sabe que sí? Nosotros lo tuvimos acá al secretario del Comité Olímpico el pasado día viernes y él nos decía también, nos comentaba precisamente de ese famoso artículo que le están haciendo válido para esto, pero no en otras ocasiones. Edison, agradecerle, no sé si tiene alguna otra cosa más que decirle, de decirnos, de contarnos también, y agradecerle también por compartir con nosotros toda esta inquietud, ¿no? Todas estas inquietudes, todas estas denuncias también. Usted como coordinador nacional de este observatorio de vigilancia al cumplimiento de la política pública del deporte ecuatoriano. Mire, yo sí quiero hacer un llamado de atención y un llamado público a las autoridades. Partiendo primero desde la Fiscalía. La Fiscalía, en virtud de la evidencia de estas declaraciones públicas y de las gravísimas presunciones de presunto cometimiento de delitos en contra de este sujeto, debería abrir una investigación de oficio, sin necesidad de que nosotros vayamos a la Fiscalía a presentar una denuncia. De oficio debería abrir la investigación. Esperemos que lo puedan hacer. Segundo,
al Poder Legislativo. Oigan, señores asambleístas, ¿acaso no les da cargo de conciencia a ustedes que esté sucediendo todo esto? Y ustedes, bien, no pasa absolutamente nada. Eso es grave. Pero bueno, eso quedará en la conciencia de ustedes. Y también quiero hacer un llamado de atención al Ejecutivo, que controle la designación de sus funcionarios, pues. O sea, funcionarios de rango intermedio, ¿le están dando manejando el gobierno? ¿Le están dando manejando las designaciones? Y por último, si a mí me proponen ser ministro, yo designo a mi equipo de trabajo, pues. O sea, la ministra de Educación se dejó poner un viceministro, una persona que ella nunca en su vida ha conocido. Eso es falta de algo. Y eso se los dejo en la conciencia de cada uno. Nosotros como Observatorio del Deporte, como ciudadanos, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social. Decirle al país lo que está sucediendo. Son las autoridades responsables de lo que se haga o no se haga. Muchas gracias. Gracias, Edison Mendoza, coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública del Deporte Ecuatoriano. Estuvo con nosotros contándonos novedades también del mundo de los deportes aquí en Coñeque.